Hola, soy dueña de un pequeño café. Como madre de dos niños, estoy haciendo postres pensando que es para mis hijos. No es fácil administrar un café mientras se crían dos niños. Afortunadamente, mi esposo los cuida después del trabajo, lo que hace que mi trabajo sea relativamente más fácil. Tengo un niño de 12 años y una niña de 3 años. Mi hija acaba de entrar al jardín de infantes. Mi hijo suele recoger a mi hija. Pasa por el jardín de infantes después de la escuela y la lleva al café. Debido a que tienen una gran diferencia de edad, él ha sido un gran hermano mayor para ella. La gente a veces me pregunta por qué hay tanta brecha entre ellos. Y hay una razón. Tengo un poco de cuidado al compartir esto, pero nos tomó algo de tiempo hacer esta familia y ser como es ahora. Y aquellos tiempos no fueron felices. Mi papá falleció cuando cumplí 10 años, en un accidente automovilístico. Cuando perdimos a papá, quien solía dirigir la familia, enfrentamos la dura realidad. Mi mamá nos crió sola, a mi hermana y a mí. Afortunadamente nos estaba yendo bien económicamente y recibimos acuerdos y dinero del seguro. Aunque perdimos a nuestro papá, no caímos en nuestra crisis, pero su ausencia me dolió bastante ya que era muy joven para aceptar la realidad. No sé si fue porque mi hermana era la primogénita o si tenía la edad suficiente, pero ella cargó con sus heridas y ayudó a mi mamá con el funeral y las tareas de la casa. Hizo todo lo posible por ser una hermana mayor, soportando la tristeza de perder a su padre, pero no lo estaba. Solo tenía 10 años y amaba mucho a mi papá cuando estaba vivo. No me acuerdo, pero mi mamá me dijo que hasta tuve afasia un tiempo. El último día del funeral, mi hermana tuvo que abrazarme todo el tiempo porque estaba exhausta de tanto llorar, y con el cuidado de mi mamá y mi hermana, me recuperé de la tristeza poco a poco. Mi hermana se especializó en enfermería y actualmente trabaja como enfermera. Ella eligió ser enfermera porque es más fácil conseguir trabajo de esa manera. Quería aliviar la carga de los hombros de la madre. Me gustaba cocinar y hornear. Entonces me especialicé en alimentos y nutrición. Desde entonces soñé con abrir un café, postres o una panadería. Para hacerlo, obtuve muchas licencias necesarias durante mis años de licenciatura. Antes de graduarme, trabajé en un hotel como pasante. La panadería del hotel era bastante famosa, así que esperaba convertirme en panadera a tiempo completo, después de que terminara el periodo de prácticas. Pero las cosas no salieron como las planeé. Conocí a un chico aquí. Dijo que estaba trabajando en una empresa cerca del hotel y que iba a comer pan con sus compañeros. Entonces pensé que era un cliente más, pero venía al hotel al menos una vez a la semana para hacer un pedido grupal. Visitaba la panadería con frecuencia y comencé a saludarme, no solo como un cliente, sino como si fuera un amigo particularmente dulce. Mencionó que le gusta mi cola de caballo y piensa que soy hábil y todo eso. Más bien, sus comentarios me dieron energía y su voz me alegró el día. Y poco después me pidió mi número, diciendo que era para el pedido grupal. Le di mi número sin dudarlo mucho. Pero él me llamó principalmente para asuntos personales como ¿puedo invitarte a un café hoy? ¿Quiero invitarte a cenar esta noche? Y todo eso. Era obvio que él estaba interesado en mí. Rechacé un par de veces, pero terminé cenando con él, y hablamos mucho ese día. Me enamoré de su amabilidad. Terminé saliendo con él en menos de un mes. Él era 6 años mayor que yo, por lo que mis amigos estaban preocupados, pero me enamoré profundamente de él porque era tan confiable. Un mes antes de mi graduación, me llevó a un buen restaurante. Hacia el final, sacó un estuche de terciopelo y lo abrió frente a mí. Había un anillo. Y me dijo, Ashley, ¿te casarías conmigo? Cuando me lo propuso, no pude contener mis lágrimas de felicidad. Entonces, tomó mi mano. Ashley, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sé que podrías pensar que soy un desvergonzado, pero debes saber que se necesitó mucho coraje para proponerte matrimonio. Lo siento, pero luego me mostró una foto en su teléfono. Estaba cargando a un niño. Soy padre de un niño de 3 años. Me he divorciado de su madre. Debería habértelo dicho, pero tenía miedo de que me dejaras. Simplemente no podría decírtelo. La razón por la que tengo la custodia es porque su mamá es la que me engañó. Pero cuando te conocí, quería un nuevo comienzo, una nueva vida. Aunque rechaces mi propuesta, no tengo nada que decir. Al menos quería mostrarte que soy genuino. Si fuera ahora, habría dicho que no, un no rotundo. Quería asumir la responsabilidad de su hijo a pesar de la aventura de su esposa. Así que al final, dije que sí. Le dije que haría todo lo posible por ser una buena madre, aunque nunca fuera suficiente.
Me agradeció y dijo que viviría con un corazón agradecido por el resto de su vida. Al día siguiente, fui a su casa a conocer al niño. Quería familiarizarme con él lo antes posible. La madre de mi novio lo estaba cuidando. Tan pronto como me conoció, me agradeció por aceptar su propuesta a pesar de la situación. Por otro lado, mi mamá estaba firmemente en contra del matrimonio. Mi hermana también se sorprendió. Una vez que mi novio escuchó lo que mi familia pensaba sobre el matrimonio, visitó la casa de mis padres todos los días y trató de convencer a mi madre y mi hermana. Al principio, mi mamá ni siquiera lo miraba, pero poco a poco comenzó a darle su lado, ya que él estaba siendo honesto y constante. Ella lo vio tal como era, no su situación. Después de un tiempo, mi mamá bendijo nuestro matrimonio. El hijo de mi novio tenía 3 años, pero era posible tener un diálogo con él. No sabía cómo criar a un niño, pero lo busqué en línea, tratando de llevarme bien con él. Lo visité todos los días después del trabajo y le preparé bocadillos y galletas. Durante un par de meses preparándome para la boda, pasé la mayor parte del tiempo acercándome a él. Antes de la boda, el niño comenzó a llamarme mamá. Solía abrazarme, llamándome mamá. Era muy adorable. A pesar de las preocupaciones de mi familia y parientes, la boda salió muy bien. Me mudé a la casa de mi esposo, y la panadería me ofreció un trabajo de tiempo completo después del periodo de prácticas, pero me negué y decidí concentrarme en criar al niño. Se volvió más apegado a mí día a día. Me llamó mamá y me agarró las manos delante de otros niños. Parecía que quería mostrarles que ahora tiene una madre. Mirándolo así, me recordó a mi infancia. Hasta entonces, pensaba que tenía una familia feliz. Entonces, estaba muy orgullosa de mí misma, pero la vida de ensueño se derrumbó en menos de un año. Me divorcié. Para mi consternación, el motivo del divorcio se debió a una aventura de mi marido. Aproximadamente 7 meses después de casarnos, vi por accidente el teléfono celular de mi esposo, y en ese momento encontré cosas que solo parecían en un drama loco. Mi esposo decoró el contacto de alguien con emociones del corazón. Estaba lleno de palabras e imágenes cariñosas. La evidencia era clara. Inmediatamente le pregunté a mi esposo sobre el asunto. Lo admitió sin mucha resistencia. Lo siento, ya no eres atractiva porque te has vuelto tan andrajosa en casa. Estaba demasiado sorprendida. No derramé ni una lágrima. Al final, solo necesitaba una niñera para su hijo. El shock fue imponderable, ya que confié en él con todo mi corazón. Estuve enferma durante unos días. Quería divorciarme de inmediato, pero no podía dejar que el niño pasara por otro dolor. Entonces, tuve que soportarlo durante semanas sola. Pero finalmente, mi hermana se enteró. Mi hermana vino a la casa sin previo aviso para darle algunos bocadillos al niño. Cuando me vio me preguntó qué estaba pasando. Seguí negando lo que pasó, pero terminé llorando y contándole todo a mi hermana. Entonces se puso furiosa. Divórciate ahora. Sé por lo que estás dudando, pero romper está bien. Piensa solo en ti. Te encontraré un buen abogado. Así que obtén lo que te mereces y termina aquí. Mi hermana realmente se tomó un día libre en el trabajo al día siguiente y corrió a solicitar mi divorcio. Mi madre se enteró más tarde y se arrepintió de permitirme casar con él. Al ver a mi madre y a mi hermana pasando por un mal momento por mi culpa, me di cuenta de lo estúpida que he sido. Me decidí firmemente y solicité el divorcio. Como él era el motivo del divorcio, obtuve mi pensión alimenticia, pero no podía traer al niño conmigo porque no tenía la custodia. Tuve que dejarlo atrás. Lloró y se aferró a mí el día que salí de casa, diciendo que venía conmigo. Me dolió tanto que no pude despedirme adecuadamente de él y salí de la casa a toda prisa. Como dejé mi trabajo anterior cuando me casé, conseguí otro trabajo y comencé a trabajar de nuevo. No pude volver al hotel. En cambio, trabajé en una panadería de mi barrio. Sufrí de depresión por un tiempo. Incluso tuve pesadillas y lloré sin razón. Mi hermana me sugirió que tuviera asesoramiento psicológico. Me negué al principio, pero fui a terapia cuando mis síntomas empeoraron. Tuve una sesión de 1 a 1 y también participé en sesiones grupales. Al principio era escéptica, pero en algún momento sentí que estaba mejorando. Conocí a un chico de las sesiones de grupo. Él era 4 años mayor que yo. Estaba recibiendo terapia porque se sentía el culpable por no poder proteger a su hermana después de que ella muriera hace unos años. Ella murió de un ataque al corazón. Los órganos de su cuerpo eran un desastre. Particularmente, su sistema digestivo estaba roto. Debería haberlo sabido. Estuve tan avergonzada por un tiempo.
Era difícil llevar a cabo mi vida diaria o conocer gente. El hombre compartió su historia con lágrimas en los ojos. Casi había terminado con el ciclo de consulta y estaba a punto de completar el programa. Durante la sesión de consulta de pareja con él y yo nos convertimos en pareja, y cuidadosamente compartí mi historia. Cuando escuchó mi historia, tomó mi mano y me abrazó. Entonces me dijo esto con lágrimas en los ojos. Lo soportaste bien. Gracias por tomarte el coraje de salir y compartir tu historia de esta manera. Gracias por vivir. Sus palabras simplemente me hicieron llorar. Nunca pensé que alguien podría consolarme así. A medida que continuamos encontrándonos así, nos sentimos queridos y comenzamos a salir. Para ser honesto, estaba un poco asustada. Tenía miedo de volver a lastimarme. Pero también pensé que no podía vivir con el trauma por el resto de mi vida. Era una persona considerada, lo suficiente como para borrar mis heridas, y casi un año después me pidió que me casara con él, pero dijo algo inesperado. Tengo algo que decirte. Tengo un sobrino que dejó mi hermana. El ex esposo de mi hermana lo está criando ahora mismo, pero quiero criarlo yo mismo si estás bien. Mis padres pueden criarlo. El ex marido no nos los había mostrado, por lo que mis padres estaban muy decepcionados. Entonces, voy a demandar al ex marido por la custodia. Luego, habrá juicios y todo con mucho alboroto. Me sentí incómoda cuando los vi luchando por explicar la situación y pidiendo mi comprensión. Por supuesto que deberías. Es tu sobrino, procede y te ayudaré. Nos preparamos para nuestra boda y el juicio al mismo tiempo. Era el día de un mes antes de la boda. Tenemos la fecha para la comparecencia ante el tribunal. Dije que iría con él. Me senté en la parte de atrás de la cancha y al rato entró el ex marido de mi cuñada. Cuando le vi la cara, me quedé congelada. El hombre que entró en la corte era mi ex esposo. Mientras yo estaba en estado de shock, mi prometido habló con entusiasmo al juez. Afirmó que su hermana sufría de depresión porque su esposo estaba teniendo una aventura. El padre del niño tenía la custodia e impidió que la familia de la madre lo conociera durante años. Por lo tanto, no tuvo más remedio que presentar una demanda como esta. Entonces mi ex marido respondió. Mi ex esposa tenía depresión posparto severa. No podía cuidar a mi esposa porque tenía que cuidar al niño. Pero, ¿qué quieres decir con que tuve una aventura? ¿Tienes pruebas de lo que hice? Mi prometido protestó porque su hermana lo estaba pasando mal, y habló sobre la aventura de su esposo antes de divorciarse. Entonces, mi esposo gritó descaradamente, diciendo que no hay evidencia física. El juicio ese día terminó sin mucho resultado productivo. Después del juicio, el ex esposo abandonó la corte de inmediato. Mi prometido vino a mí, luciendo triste. El abogado dijo que sería difícil ganar sin evidencia física. Después de 2 semanas se reanudó el juicio. Cuando entré a la corte, mi ex esposo me vio y se asustó. Fui al estrado de los testigos y testifiqué ante el juez sobre qué tipo de persona era. Usé la evidencia de la aventura de mi ex marido y también me divorcié de él porque me engañó. Cuando estaba preparando una boda con él, el niño vivía con su abuela y no hacía nada. Mientras testificaba, expresé mi anhelo por el niño que había escondido en mi corazón. También mencioné que el niño también quería vivir conmigo. Mi exmarido no pudo ocultar su vergüenza. El tribunal investigó la crianza deficiente de mi ex esposo en base a mi testimonio y evidencia. Todavía vivía con su abuela y no tenía vida social ni tiempo para jugar con sus amigos, aparte de ir al jardín de infantes. Se podía decir que básicamente estaba en cuarentena. Incluso estaba mostrando signos de depresión infantil. Pospusimos nuestra boda para luchar contra ellos, y al final ganamos la batalla legal. Acertamos con las visitas cuando los suegros conocieron a su nieto después de años. Lo abrazaron con fuerza y lloraron mares. Sobre todo, parecía feliz de verme de nuevo. Me abrazó tan pronto como me vio, llamándome mamá. Le expliqué que todavía no podíamos, pero que ahora podíamos vernos 1 o 2 veces al mes. Fue desgarrador verlo triste. Entonces decidimos presentar una demanda para traérnoslo. Pronto, mi esposo y yo nos casamos, y el niño también vino a la boda. Tuvimos una larga batalla judicial después de eso, y finalmente adoptamos al niño. Lo abracé y lloré mares. Volví a pensar que amaría y apreciaría a este niño por el resto de mi vida, quien me acepta como su madre, a pesar de que lo abandoné una vez. Ahora somos una familia de 4. Tuve una hija mientras tanto. Mis hijos están creciendo brillantes y alegres como cualquier otro niño. Mi hijo ha estado cuidando de su hermana con mucho amor. Si no fuera por mi hijo, no hubiera podido trabajar como lo hago ahora. Es mi amigo más confiable. La familia consiguió una vida feliz después de pasar por grandes dificultades.
Podría haber pruebas pequeñas y grandes de vez en cuando en el futuro, pero sé que podemos superarlas juntos como familia. Gracias por escuchar mi historia. Espero que tengas días felices con tu amada familia.